Bona tarda a tothom. Benvinguts en aquesta aula magna de la Facultat de Geografia i en nom del rector inaugurem aquesta jornada amb l'honor de tenir aquí present a Cristina Narbona, exministra de Medi Ambient, prèviament secretària d'Estat i altres coses que ja us explicarà el doctor Martín Vide. Per tant, esperem que aquesta jornada sigui el més profitosa per tots plegats i dono ja la paraula al director de l'Institut de l'Aigua, Javier Martín Vide, el professor Javier Martín Vide, perquè expliqui el desenvolupament de la mateixa. Endavant. Gracias, doctor Jordi Serra. Como ustedes saben, cada año el Instituto de Recerca del Agua celebra el Día Mundial del Agua, que tiene lugar el 22 de marzo cada año. Este año, por coincidir con la Semana Santa, caer dentro de la Semana Santa, adelantamos la celebración. Cada año el Instituto del Agua lo que ha hecho es preparar una conferencia invitada con un conferenciante relevante sobre temas naturalmente vinculados al agua. El Institut de Recerca del Agua es uno de los 14 institutos de investigación que tiene la Universidad de Barcelona. La particularidad es que, aparte de que la temática que nos une a los que participamos en él, que es la relativa al agua, es también el carácter interdisciplinar que tiene el instituto. Estamos representados desde la geología a la biología, desde la ecología a la química, desde la economía al derecho, desde la geografía a farmacia, etcétera, etcétera. Por tanto, en el instituto no solamente desarrollamos investigación de base, analítica, en esas disciplinas que he mencionado, sino también tiene acomodo en el Instituto de Recerca del Agua, tiene acomodo aquel tipo de investigación integral, integrada, que combina diferentes perspectivas del agua. Este año, el lema, siempre hay un lema para el Día Mundial del Agua, tiene que ver con el agua y el empleo, en un principio, y nos dice Naciones Unidas, como dato así característico, que la mitad de todos los trabajadores del planeta están empleados en sectores relacionados de una forma bastante directa con el agua. Bien, no vale la pena más insistir en la importancia de este elemento básico para la vida. Es un placer presentar a nuestra conferenciante, la señora Cristina Narbona, que es doctora y ha sido también profesora universitaria, como hablábamos hace un momentito, antes de entrar en esta sala, de la Universidad de Sevilla, hace tiempo. Ella se doctoró en Ciencias Económicas en la Universidad de Roma en 1975. Fue su parte, diríamos, más conocida, más visible, ministra de Medio Ambiente en el cuatrienio 2004-2008. En aquel momento recordarán ustedes que se deroga el Plan Hidrológico Nacional y una de sus obras más problemáticas, más polémicas, más costosas, como era el trasvase de aguas a la región del sureste. Luego fue embajadora de España ante la OCDE en el periodo 2008-2011. Ha sido también miembro del panel de sostenibilidad global del secretario general de Naciones Unidas. Actualmente ella es consejera del Consejo de Seguridad Nacional desde 2013 y especialmente es miembro de la Global Ocean Commission, la Comisión de Océano Global. Es miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible y también miembro del colectivo Economistas frente a la crisis. El tema, como han visto ustedes en los anuncios para hoy, es un tema que cuadra bien con los intereses del Instituto del Agua, pues un tema, diríamos, que combina dos facetas interesantes. Cambio climático. Hace apenas 3 meses que la COP21 en París aprobaba un acuerdo interesante, por lo menos, para intentar mitigar e intentar no sobrepasar en el conjunto del planeta algunos de sus límites físicos. Y, por otra parte, de nuevo, los intereses que plantea la política del agua, en el caso de nuestro país, ya otra vez polémicos sobre la mesa. Es un placer, Cristina, tenerte con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias por esta invitación
y por poder celebrar con todos ustedes un día más, un año más, el Día Mundial del Agua. Este año, con la reciente aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de Naciones Unidas, el agua vuelve a aparecer como uno de los desafíos de la gobernanza internacional, asociada a la erradicación de la pobreza, a la reducción de las desigualdades y a toda la problemática de los desafíos ambientales de nuestra era. En estos momentos, 1 de cada 3 personas que viven en el planeta no tiene un saneamiento garantizado de sus aguas residuales y casi el 15% de los habitantes del planeta siguen sin tener un acceso garantizado a agua potable para beber. Sigue siendo, por lo tanto, una problemática que implica notables consecuencias en el ámbito de la salud. La falta de agua potable o la falta de saneamiento están en el origen de la gran mayoría de las enfermedades que se viven a lo largo y ancho del planeta. Y, sin ninguna duda, esto se ve agravado en la perspectiva del cambio climático. Yo hoy, precisamente, voy a intentar darles una visión de cómo plantear en nuestros días la política del agua, las decisiones sobre política del agua, con el conocimiento científico que tenemos sobre el calentamiento global y sobre los cambios que se están produciendo en todos los ecosistemas en nuestro planeta. Entre otras cosas, tenemos, como señalaba antes el profesor, muy reciente la celebración de la Cumbre del Clima en París, donde por primera vez la práctica totalidad de los gobiernos del mundo han reconocido la gravedad del calentamiento global y han asumido compromisos que, aunque no sean obligatorios desde el punto de vista legal, lo son sin duda desde el punto de vista político, en cuanto a ir reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de los próximos años, con la intención o con el objetivo de que durante este siglo la temperatura media del planeta no supere los 2 grados centígrados respecto a la etapa preindustrial e incluso quede lo más próxima posible a un incremento límite de 1,5 grados centígrados. El resultado de la Cumbre de París es importante por varias razones que tienen que ver también, por supuesto, con la política del agua. En primer lugar, porque hay esa consolidación del conocimiento de la posición de la comunidad científica después de muchos años. Ha sido necesario que pasaran bastantes años desde la creación del panel intergubernamental de cambio climático para que las presiones de determinados países productores de petróleo y de las propias empresas ligadas al sector de los combustibles fósiles dejaran de condicionar los textos finales de los informes del IPCC, del panel intergubernamental. Y ahora ya, efectivamente, esas conclusiones reflejan una visión prácticamente unánime de la comunidad científica. Es verdad que todavía se oyen algunas voces negacionistas, pero son muy aisladas, entre otras cosas porque el calentamiento global va mucho más rápido, pero mucho más rápido que lo que los expertos consideraban hace tan solo 20 años, incluso hace tan solo 5 años. ¿Dónde va más rápido? Pues, entre otras cosas, en cuestiones que afectan mucho a la disponibilidad de agua para el abastecimiento humano. En nuestro planeta, el 97%, algo más del 97% del agua del planeta es agua salada. Es el agua que está en los mares, en los océanos, y el 2,5% restante, la mitad de ese porcentaje de agua dulce, está en los casquetes polares y en los glaciares, está bajo forma de hielo. Menos de un 0,1% es el agua que discurre por nuestros ríos, que se recoge en nuestros embalses y que normalmente llega a nuestros grifos, un porcentaje muy pequeño del total del recurso natural que tenemos en nuestro planeta. Y el problema es que con el conocimiento que hoy tenemos podemos ya estar bastante seguros
de que una parte muy notable del agua que está almacenada, agua dulce que está almacenada en los casquetes polares y en los glaciares, va a ir desapareciendo, va a ir disolviéndose una parte en los océanos y los glaciares, que van perdiendo también masa de hielo, van convirtiéndose en grandes avenidas que en algunos ríos, sobre todo del sureste asiático, pueden y están teniendo ya consecuencias catastróficas por las fuertes avenidas que suponen la desaparición de estos grandes glaciares que están en varios continentes, en las zonas altas, siendo inmensos almacenes de agua dulce. Hay, por lo tanto, una reducción que va asociada a la desaparición de las masas de hielo donde está concentrada el agua dulce, pero hay también una reducción en cuanto a las precipitaciones que recibe nuestro planeta, al ritmo de la lluvia que alimenta nuestras aguas superficiales y subterráneas. De acuerdo con el informe del IPCC, en las zonas más húmedas de nuestro planeta van a aumentar las precipitaciones y, de hecho, en estos últimos años se aprecia la existencia de lluvias torrenciales y de inundaciones, por ejemplo, en parte de la Europa central y septentrional, en algunas partes de Estados Unidos, pero al mismo tiempo en las zonas más secas de nuestro planeta se están reduciendo ya las precipitaciones. Igual que si miramos, en el caso de los glaciares, no tenemos más que mirar lo que ha pasado en el Pirineo. El Pirineo tiene hoy el 75% menos de hielo que tenía hace 30 años y sigue, y va para abajo ese porcentaje de agua concentrada en forma de glaciar en las cumbres nevadas. Pues también en nuestros embalses, en nuestros ríos, en el caso de España es ya visible la disminución gradual de las precipitaciones. Remontémonos al siglo pasado por un momento. A principios del siglo pasado, en España hubo un movimiento intelectual conocido como el regeneracionismo, uno de cuyos exponentes más conocido fue Joaquín Costa, un ingeniero de caminos que concibió la política hidráulica de la primera mitad del siglo XX en nuestro país. Y Joaquín Costa afirmaba que había que aprovechar hasta la última gota que circulara por un río, impidiendo, si era posible, que esa gota se perdiera en el mar. Fue el gran impulsor de muchas obras hidráulicas de nuestro país en un periodo en el que se concebía el desarrollo económico estrechamente ligado con el desarrollo de la agricultura de regadío. Y efectivamente de esa época España tiene un verdadero patrimonio de embalses y de conducciones que nos ponen junto con Estados Unidos a la cabeza del mundo en cuanto a infraestructuras hidráulicas. Pero en esos años se concibieron obras que partían de un conocimiento muy limitado de las precipitaciones que teníamos en la península ibérica y sobre todo de cuál iba a ser su desarrollo futuro. Por ejemplo, en la cabecera del Tajo se proyectaron los dos grandes embalses de cabecera que son el origen del trasvase Tajo-Segura, de la conexión entre la cuenca del Tajo y la cuenca del Segura. Cuando se hicieron esos embalses, lo que se preveía que podía ser transferido a la cuenca del Segura estaba del orden de 1.000 hectómetros cúbicos anuales. Era el resultado del conocimiento de aquellos años, años 60 concretamente, sobre la cantidad de precipitación que caería en la cabecera del Tajo y qué parte de ese agua almacenada en esos embalses podría derivarse y debía derivarse hacia la región de Murcia y del sur de Alicante, hacia la cuenca del Segura. Pues bien, en la cabecera del Tajo han venido reduciéndose desde mediados del siglo pasado hasta ahora las precipitaciones de una forma dramática. Tan dramática que nunca ha sido posible, ni en los tiempos en que no estaban mal vistos los trasvases, nunca ha sido posible transferir 1.000 hectómetros cúbicos al año desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura.
Lo máximo que se ha llegado a transferir han sido 600 hectómetros cúbicos y en los últimos años menos de 300 hectómetros cúbicos al año, con puntas incluso menores durante los años de sequía. Pero es que si miramos hacia adelante, no hay ninguna duda de que esa infraestructura, de que ese trasvase entre el Tajo y el Segura está llamado a perder la importancia que ha tenido a lo largo de muchos decenios para garantizar agua en la cuenca del Segura, porque la previsión es que las precipitaciones en esa zona concreta de la península ibérica van a seguir reduciéndose. Pero también se están reduciendo las cabeceras de otros ríos, en el caso del río Guadalquivir, en el caso del Júcar. Todo lo que es el centro de la península ibérica está recibiendo en estos momentos aproximadamente ya un 50% menos de precipitaciones medias que a mitad de los años 50, desde el inicio de los datos que podemos disponer en las confederaciones hidrográficas en nuestro país. Por lo tanto, se concibían determinadas obras también en función de determinadas previsiones en cuanto a las precipitaciones, en cuanto a la lluvia que comportaría el almacenamiento de agua en nuestros embalses. Pues bien, cara al futuro, no hay ninguna duda de que habrá que trabajar en la gestión de las cuencas hidrográficas, intentando, en la medida de lo posible, no tener una dependencia, como ahora mismo se tiene, en el caso de la cuenca del Segura, de otra cuenca, porque efectivamente la reducción de los recursos superficiales va a ser un hecho bastante generalizado. Y eso obliga a plantearse la política del agua en la perspectiva del cambio climático de una manera muy distinta a lo que ha sido en el pasado. La política del agua en España ha sido, sobre todo, una política de oferta, de garantizar cantidades de agua, cantidades incluso estimadas de acuerdo más que con las necesidades, con las demandas, que es algo diferente. Ha habido efectivamente demandas de desarrollos de regadío que luego en gran medida han ido perdiendo fuelle porque la agricultura en España ha perdido empleo, ha perdido peso en la actividad económica y así nos encontramos a lo largo de la cuenca del Ebro, por ejemplo, con muchísimas obras hidráulicas concebidas hace 50 o 70 años, muchas de ellas no se han llegado a desarrollar y aquellas que se están desarrollando respondían a la existencia o la previsión de grandes extensiones de regadío que en la práctica no han llegado a desarrollarse, por muchas razones, por supuesto, por un cambio en el modelo productivo de nuestro país que ha hecho perder la importancia que tenía ese esfuerzo de almacenamiento de agua para el regadío. En todo caso, no solamente ha sido una política de oferta que ahora hay que ir derivando hacia una política de gestión de la demanda, intentando hacer más con menos, como en muchas otras actividades económicas, en el contexto de limitaciones de carácter físico, de carácter planetario, sino que, además, paulatinamente, la calidad del agua ha ido teniendo una importancia más notable. No solo una política basada en la oferta, sino una política basada, sobre todo, en la cantidad. En la medida que la cantidad se reduce, y esa es la perspectiva que tenemos frente a nosotros, la posibilidad de reutilizar agua y de conseguir que ese agua que se reutiliza tenga las condiciones adecuadas para regar, para usos industriales, para funciones varias, se va haciendo más importante. Y por eso, a lo largo de los últimos años, la política del agua ha tenido una rama muy importante dedicada a la depuración de las aguas residuales y a la reutilización. Reutilización que en algunas cuencas, en algunos ámbitos territoriales de nuestro país, está alcanzando ya niveles próximos a los que se alcanzan en un país como Israel, que reutiliza casi el 70% de sus aguas residuales. Es una forma, evidentemente, de reducir la necesidad de nuevos aportes de agua y utilizar al máximo el recurso natural.
Y, por supuesto, durante los últimos decenios, otra tecnología que se ha podido desarrollar y que tiene un enorme futuro en todo el planeta es la obtención de agua potable a partir del agua de mar, la desalinización. La desalinización en España comenzó en las Islas Canarias, en el archipiélago, mucho antes de que nadie supiera lo que era el cambio climático. Pues si conocéis esas islas, prácticamente no hay ríos, llueve poco y de forma a veces con precipitaciones muy intensas, pero apenas hay infraestructuras de almacenamiento de agua. Y allí fue donde se probó por primera vez la técnica de la desalación, a partir de los años 70, cuando Canarias empezó a tener una demanda importante asociada a su desarrollo turístico. Y a partir de esas fechas, una serie de empresas y también de expertos en esa tecnología han ido colocando a España en un lugar bastante prominente a escala internacional. Hoy, la mayoría de las grandes plantas desalinizadoras que se construyen tienen como empresas participantes en esa actuación empresas españolas. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Australia, en el caso de Chile, en el caso de la China. Siendo ministra de Medio Ambiente tuve ocasión de visitar este país y en ese momento ya la planta desalinizadora de mayor tamaño de China estaba siendo construida por una empresa española. Y al mismo tiempo el mayor parque eólico y el mayor parque fotovoltaico eran también de empresas españolas, lo cual nos hizo establecer una relación de colaboración tecnológica y económica importante ya en aquel momento. La tecnología de la desalación es una tecnología que va ganando espacio a medida que avanza el calentamiento global, porque está en condiciones de garantizar agua potable, sobre todo a las poblaciones que se concentran en las costas, en los litorales. Por supuesto, si uno tiene que llevar agua desalada 300 kilómetros al interior, el coste hoy día es completamente inasumible. Pero para utilización del agua potable en la proximidad de la costa, ha alcanzado costes bastante competitivos. En los últimos 20 años se ha reducido en un factor de 10, de 50 a 5, mejor dicho, hasta 0,5 céntimos de euro por metro cúbico de agua desalada, el coste de esta tecnología. Lógicamente sigue siendo un coste económicamente significativo y, sobre todo, a pesar de que se ha reducido bastante el consumo de energía asociado a la desalinización, sigue significando un consumo relevante. Es curioso que cuando se debatía en España sobre la derogación del trasvase del Ebro, seguramente una parte de la opinión pública pensaba que construir el trasvase del Ebro significaba tan solo colocar un tubo desde la desembocadura del Ebro, 900 kilómetros, hasta Almería. Y si uno no lo ve en el mapa, puede incluso pensar que el agua baja sola desde la desembocadura hasta Almería, nada más lejos de la realidad. El agua del trasvase del Ebro hubiera tenido que recorrer con desniveles de hasta 1000 metros de altitud todo ese camino de 900 kilómetros hasta llegar a su destino final, y eso hubiera requerido tanta energía como todas las plantas del programa Agua funcionando todas al mismo tiempo. Porque efectivamente elevar el agua, incluso transportarla, siempre significa un consumo de energía. Otra cosa es que en el binomio energía y agua seamos conscientes de la necesidad creciente de reducir el consumo de energía y de utilizar cada vez más combustibles que no sean combustibles fósiles. Por tanto, recursos renovables, recursos no contaminantes asociados también a la producción del agua. Pero es fundamental que insistamos en que una parte básica de la política del agua en nuestros días y en los días venideros no serán tanto las plantas desaladoras ni las depuradoras para la reutilización del agua, sino la gestión del agua, es decir, el uso eficiente de la misma,
y el conocimiento y concienciación sobre la huella hídrica de nuestra dieta alimentaria o de nuestra producción de todo tipo. Aquí tenemos una botella de agua mineral que tiene medio litro, pero si yo me la bebo entera, no me bebo medio litro de agua, me bebo 2,5 litros, 5 veces más, porque para llegar hasta aquí se han tenido que producir una serie de desarrollos de carácter industrial, de embotellamiento, de fabricación del plástico, donde va metida el agua, que hace que al final, virtualmente, en vez de beberme medio litro de agua, me bebería 5 veces más. Eso es lo que llamamos huella hídrica. Y, por cierto, la huella hídrica de nuestra dieta alimentaria, más allá del agua, es impresionante. Un kilo de carne bovina, requiere 15.000 litros de agua para que llegue hasta nuestro plato. Y, en general, todo lo que es, en estos momentos, el modelo alimentario del mundo occidental tiene un enorme impacto sobre los ecosistemas y también sobre el calentamiento global. Cuando hablamos de cambio climático, vamos siempre a la energía, a los recursos energéticos, al impacto de la utilización de combustibles fósiles, pero es que un 20% del calentamiento global se debe a la dieta basada en una elevada ingesta de proteínas animales. El 20%, ¿por qué? Porque para que se produzca la carne se tienen que eliminar grandes zonas forestales, que son una especie de grandes sumideros, de grandes pulmones que acogen los gases de efecto invernadero, almacenan CO2 y, por lo tanto, mitigan el calentamiento global. En el momento que eliminamos los bosques para poner pastos para el ganado con carácter intensivo, estamos perdiendo esa capacidad de almacenar CO2 y, por tanto, estamos contribuyendo al calentamiento global. También porque la ganadería, en su vida fisiológica, emite metano, y el metano es un gas de efecto invernadero todavía de mayor impacto en la atmósfera que el CO2, que es el que siempre sale a relucir. El metano dura mucho más en la atmósfera que el CO2 y, por cierto, nuestro planeta tiene grandes almacenes de metano debajo de las zonas congeladas del permafrost en Siberia, en Canadá y en otros lugares del planeta, que están perdiendo la masa de hielo, la parte congelada, que ahora mismo mantiene almacenadas esas tierras cargadas de metano. Y una de las mayores incógnitas que tienen los especialistas de cambio climático es si ese permafrost se va quedando al descubierto, el impacto de esas emisiones de metano a la atmósfera, hasta qué punto puede conllevar unos efectos mucho más rápidos y muy desconocidos en su amplitud del calentamiento global. Pues eso, en pequeño, o por lo menos más conocido en estos momentos en su ciclo vital, es también ese metano que emite la ganadería y que hace que cuando comemos carne estemos contribuyendo al cambio climático. Tanto es así que en lo que es la discusión sobre el calentamiento global se nota mucho el poder de las multinacionales de la alimentación. Si uno coge los papeles de la COP21, hay muchísimas referencias a la necesidad de la transición energética, no hay ninguna clara, decidida, sobre la necesidad de una transición alimentaria. Pero es absolutamente necesario, porque si todo el planeta comiera como comemos o como comen en algunos casos en países como Estados Unidos, el planeta no soportaría el impacto de esa actividad. Luego, ahí también vemos el binomio, en este caso, del agua y la alimentación como uno de los grandes desafíos a futuro. Agua y energía, agua y alimentación son vectores donde las políticas de agua tienen que integrar elementos que hace 20, 30, 40 años en absoluto se tenían en cuenta. Cuando en la etapa de Joaquín Costa se decía lo de que no se puede perder una sola gota de agua en el mar,
pues no se decía nada distinto de lo que hace 12 años algunos pregonaban pidiendo el trasvase del Ebro, porque total, el Ebro vierte al mar grandes cantidades de agua que se pierden en el mar. Bueno, era puro regeneracionismo desde el punto de vista del planteamiento de la función del agua. Pero es que el agua no se vierte, no se tira al mar. El agua discurre por nuestros ríos y va generando vida en los propios ecosistemas fluviales, va arrastrando sedimentos y tanto el agua dulce como los sedimentos son los elementos que permiten que existan deltas y que permiten que existan recursos pesqueros en el mar, porque forman parte de toda una cadena trófica que hace que efectivamente se integre el agua dulce con los sedimentos en un ciclo también de vida en nuestros mares. Pues bien, esa idea de que el agua se tira al mar, incluso ahora mismo, a quienes vuelven a hablar de la posibilidad de hacer grandes trasvases, sigue siendo un mito que está ahí y que no tiene nada que ver con el conocimiento que hoy tenemos desde el punto de vista científico de las funciones del agua y del agua dulce, en este caso, en nuestros ríos. Por lo tanto, desde la comunidad universitaria, desde la comunidad científica, hay un enorme recorrido por hacer para incidir en quienes toman decisiones políticas, en quienes diseñan planes hidrológicos. Puedo decirles con bastante preocupación por mi parte que todos los planes hidrológicos que el actual Gobierno de la Nación ha presentado ante la Comisión Europea no cumplen con las exigencias ambientales establecidas en las directivas europeas, porque siguen considerando eso del caudal ecológico, del caudal ambiental, una cuestión de menor importancia. Y en esto incluyo el plan hidrológico del Ebro y las cantidades que ese plan de cuenca establece para supuestamente mantener la vida en el delta del Ebro. El delta del Ebro está sufriendo desde hace tiempo todo un proceso de hundimiento y ahí también se afecta a actividades económicas que van estrechamente ligadas a la existencia del delta, como es el cultivo del arroz, y por tanto también en el mar, como decía antes, a lo que es la existencia de recursos pesqueros. La política del agua, por lo tanto, y con esto voy terminando, tiene que tener una mirada muy diferente de la que tuvo en el pasado. Cuando yo llegué el año 2004 al Ministerio de Medio Ambiente, lo sabía, pero pude contrastar una vez más de cerca el papel dominante de los ingenieros de caminos, porque la política del agua equivalía a construir obra pública, grandes infraestructuras de almacenamiento y de transporte del agua. Y lo que era necesario y fuimos incorporando gradualmente era una visión mucho más interdisciplinar de la política del agua, donde era necesario contar, pues, entre otras cosas, con biólogos, con ecólogos, con geólogos, con especialistas en aguas subterráneas. No he hablado, pero está muy bien para dar el toque final de mi intervención, de las aguas subterráneas, porque efectivamente las aguas subterráneas han sido también las grandes olvidadas. Cuando hablamos de política de oferta y de grandes obras hidráulicas, hemos hablado de los embalses en superficie, pero los embalses que están debajo de nuestros pies, los grandes almacenamientos de agua subterránea, que en España garantizan una parte muy importante del suministro de agua, han sido los grandes olvidados y los grandes perjudicados. Entre otras cosas porque algunos de esos acuíferos, algunos de esos almacenes de agua subterránea han sido de una naturaleza que, en la medida que se han ido explotando más allá de su recarga natural, han ido comprimiéndose y han llegado a perder literalmente la capacidad de almacenar agua. Hemos perdido almacenes subterráneos por una gestión insostenible que ha sido espectacular en el sureste español, en Almería, en Murcia, extrayendo mucha más agua de los acuíferos de la que los acuíferos podían renovar con cargo a las nieves de las cumbres cercanas, de las lluvias, etc. Y efectivamente, también aquí no se trata solo de cantidad.
Se trata de cantidad y de calidad, porque buena parte de nuestros acuíferos tienen problemas, desde luego algunos de salinización, de intrusión salina, pero otros de contaminación de muy diversa naturaleza. Y todos esos problemas se ven agravados en la perspectiva del cambio climático, del calentamiento global, porque lo que nos dicen los expertos es, ojo, no solo vamos a tener un problema de menores aportes cuantitativos de precipitaciones y de agua dulce, es que se van a agravar algunos de los procesos de contaminación por el aumento de las temperaturas y los efectos que esto tiene en distintos ecosistemas. Por lo tanto, también ahí es necesario que la mirada nueva hacia la política del agua contemple claramente los efectos del cambio climático, no solo en cantidad, sino también en calidad. Hay que hacer una política de medio y largo plazo donde se integren todas las posibilidades, pero donde se vaya reduciendo gradualmente la dependencia de las formas tradicionales de obtener y gestionar el agua. Y eso se llama ahorro y eficiencia. Ahí tenemos el caso de Australia, que ha vivido una sequía de 15 años, que terminó hace un par de años, 15 años en los cuales Australia ha aprendido a utilizar el agua para regadío con un factor 4, es decir, obteniendo el doble de producción con la mitad de agua de regadío y con reducciones drásticas en el consumo de agua urbano. Y ahora California, que va ya por el 5º año de una sequía también desconocida, está importando técnicas que se han desarrollado en Australia para gestionar ese periodo de sequía mediante más ahorro y más eficiencia. Y a partir de aquí voy a terminar mi intervención porque quisiera que hubiera la posibilidad de preguntas y de comentarios desde el público. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues entonces vamos ahora a organizar las preguntas hacia nuestra invitada. Como ustedes saben, los servicios técnicos de la universidad están grabando este acto, de modo que, si son tan amables, quienes pregunten, formulen preguntas, si pueden, se identifican también, si quieren, con su nombre o su procedencia. En todo caso, Nuria Casals estará aquí con un micrófono volante. Muy bien, hay profesores, veo, investigadores, estudiantes. Miquel Salgot, de aquí de la universidad. No he resistido a la tentación. Usted nos ha hablado de reutilización de agua residual y durante su mandato salió el decreto 1620/2007 de reutilización de aguas depuradas, que realmente ha sido una de las cosas que ha perjudicado más a la reutilización en España. Y le explico, es decir, es un decreto que técnicamente es muy deficiente, que requiere una cantidad de analítica brutal y que desde el primer día se ha estado, digamos, atacando. Y se olvidaron todos los estudios previos que se habían estado haciendo en España. Es decir, salió, nos gusta decir que con nocturnidad y alevosía en el Puente de la Purísima. Y realmente, usted nos ha hablado de Australia. En Australia realmente han hecho un avance interesantísimo. Nos han pasado la mano por la cara. Si se va usted a Namibia también lo encontrará. Es decir, que lo que podía haber sido una gran ventaja nos ha dejado un poco estropeados. Es decir, como usted muy bien ha dicho, en Murcia llegan casi al 90%, es decir, prácticamente se reutiliza toda el agua residual. Y aquí en Cataluña tenemos una potencia instalada, por usar un símil, que realmente no se corresponde a lo que se podría hacer. Y lo mismo sucede en otros puntos del país. Entonces, yo quizá le agradecería que nos matizara un poco todo esto. Gracias. Se está refiriendo a la reutilización de agua depurada. Sí, señora.
Lo cierto es que en los 4 años que yo fui ministra pusimos en marcha un Plan Nacional de Depuración que era la base necesaria para esa reutilización posterior. Pero en los años sucesivos se ralentizó bastante, por no decir que en algún caso se paralizó, todo el proceso de plantas de depuración. De hecho, España está en estos momentos incumpliendo directivas europeas por las cuales el Gobierno tiene que pagar cantidades bastante relevantes. Sí recuerdo, porque aunque yo dejé el Ministerio el año 2008, he seguido después, aunque sea desde fuera, algunas de las cuestiones que emprendimos, algunas críticas asociadas con el decreto de reutilización, de las que me estaba usted señalando, pero yo ya no tuve, desde luego, ocasión de poder reconducir lo que en su caso fuera deficitario desde el punto de vista de la aproximación, ¿no? Lo que sí le digo es que estamos lejos de tener en España todavía un tratamiento adecuado de nuestras aguas residuales, sin necesidad ni siquiera de entrar en la parte de reutilización, sino desde el punto de vista del tratamiento de las aguas residuales. No hemos avanzado ni mucho menos lo que hubiéramos, a mi juicio, podido avanzar, porque existían expertos, existían empresas, existían tecnologías y de lo que se trataba era, sin ninguna duda, de apoyarlas en la medida de lo posible desde las administraciones. Y también trabajamos con bastantes universidades, con algunas de ellas, estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la desalación de agua de mar. Uno de los problemas que se plantean con las plantas desaladoras es la emisión de salmuera al fondo marino. Y con la Universidad de Alicante llegamos a establecer determinados mecanismos para evitar que la salmuera alcanzara un grado de salinidad que fuera perjudicial para los fondos marinos. Eso, por ejemplo, me consta que fue un esfuerzo que trajo un resultado, hasta donde conozco, bastante positivo, pero otras cosas, por supuesto, se quedaron a medias, y sigo pensando que España tiene en esta materia un enorme potencial y que, por desgracia, se sigue insistiendo en una inversión pública mucho más asociada a construir grandes embalses, por ejemplo, en la cuenca del Ebro, que no tienen ningún sentido económico. Es decir, el principio de recuperación de costes que está en la directiva marco no se puede cumplir en casi ninguno de ellos, y sin embargo hay una propensión o hay una orientación desde el punto de vista de la decisión política de no negarse a hacer obras que se prometieron hace 20, 30, 40, 50 años, cuando ese dinero creo que deberíamos aplicarlo a las tecnologías como las que estamos hablando, a mejorarlas lo más posible. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Ahí me parece en primer lugar y luego, sí, ahí en medio de la sala. Hola, buenas tardes. Soy estudiante de Geografía, mi nombre es Joan Puig. Estoy en segundo curso, soy licenciado en Ciencias Químicas y estoy haciendo mi segunda carrera, aunque sea un poquito tarde. Pero bueno, entonces, redundando un poco en lo que ha dicho usted, señora Narbona, hoy ha aparecido una noticia en La Vanguardia, precisamente en las sanciones que quiere imponer la Unión Europea a España por falta de estaciones depuradoras de agua. Y según la Unión Europea nos faltan 390, si no recuerdo mal, estaciones depuradoras para cumplir con el mínimo requerido, sobre unas 600. En Andalucía me parece que hay un déficit de 250 de las 390. Claro, ¿cómo solucionamos esto si hay escasez de agua y depuramos mal? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Porque si además hemos reducido también la dedicación del PIB a obras de infraestructura y otras obras públicas, básicamente las dedicadas al agua, entonces el futuro parece un poco oscuro, ¿verdad? ¿Podría añadir algo más al respecto, redundando un poco en lo que ha dicho usted antes? Gracias. Pues mire, yo creo que los programas europeos de inversión, lo que se conoce como el Plan Juncker,
Es un contexto muy propicio para que el Gobierno de España, las administraciones españolas, cualquiera de ellas, obtuvieran una financiación en buenas condiciones para llevar a cabo algunas de las infraestructuras exigidas por la propia Unión Europea. El Plan Juncker se plantea como financiación para inversiones de interés europeo. Y, claro, de interés europeo tenemos, por un lado, lo que pueden ser las redes de conexión, las interconexiones eléctricas o gasísticas, pero, por otro lado, están estas infraestructuras, entre comillas, verdes, que son absolutamente necesarias para cumplir con la propia normativa europea. Por tanto, si yo estuviera ahora en el Gobierno, intentaría recuperar el tiempo perdido desde 2008 en esta materia, que ciertamente es de las cosas que más lamento que no se hayan desarrollado los programas de depuración, y intentaría contar con ese apoyo europeo en el marco del Plan Juncker, donde, por cierto, España es de los países que hasta ahora menos proyectos ha llegado a presentar, cuando tenemos una necesidad no solo de creación de empleo, sino todavía de transformación de nuestro país en muchos ámbitos, como el que estamos hablando, con un horizonte de necesidad de agua no garantizado, que creo que estaría plenamente justificado. Vamos, ya digo que si yo estuviera ahora en otra responsabilidad, intentaría aprovechar el Plan Juncker también para rellenar ese déficit en materia de depuración de aguas. Muy bien, por aquí, delante. Mi nombre es Jordi Ortega. Dos cuestiones. Una, el tema que has comentado del agua embotellada. Por ejemplo, en París, cuando se ha municipalizado el agua, se ha eliminado el agua embotellada, lo cual significa pues, que la gente tiene acceso dentro del grifo, agua de buena calidad, evitas residuos y evitas también lo que has comentado de que una botella consume muchísima agua. Creo que Manuel Valls también municipalizó el agua, Moscovici también municipalizó el agua, Berlín también municipalizó el agua, ahora municipaliza la energía, y también aquí en el área metropolitana, como en Ter Llobregat, también está el debate de volver al control público del agua para poder mejorar esa calidad. Yo creo que es un tema también interesante a la hora de abrir. Y la otra cosa es el tema de la agricultura. Mañana visito unas viñas que siguen los principios de Nicolas Joly, que está en Loag, y explica que el vino, como le ponen demasiadas sales para que las viñas absorban agua, tienen que después hacer concentrado de vino para eliminar el agua. Entonces, muchas partes de la agricultura, esas malas prácticas de la agricultura convencional, en lugar de ir a Biolan, otros tipos de sellos ecológicos, donde luego en esas viñas casi todo lo exportan a Alemania, igual esos principios de agricultura ecológica o Biolan, etcétera, sería también una manera de gestionar bien el agua a nivel de agricultura. Y no creo que incluso no riegan las viñas, sino que dentro con el proceso natural buscan lo más natural y lo de más calidad, que es aparte de la denominación de origen, para buscar vinos más auténticos. Muchas gracias, Jordi. La remunicipalización, o en todo caso la gestión pública del agua, es uno de los temas que en los últimos años ha tenido más recorrido. Entre otras cosas, a nivel internacional ha habido un gran debate sobre el reconocimiento por parte de Naciones Unidas del derecho al agua como un derecho básico que tiene que ser garantizado por los poderes públicos. Obviamente, cuando se habla de derecho básico, estamos hablando del derecho a aquellas cantidades que son necesarias para la vida humana, por tanto, no agua para cualquier tipo de uso o despilfarro, sino el agua que necesita un ser humano para su propia vida, para su propia higiene. Y en torno a esto, efectivamente, en varias ciudades europeas, y también ya ahora en alguna ciudad española, se ha vuelto a poner sobre la mesa la conveniencia de que la gestión del agua esté bajo control público. En esto yo siempre he dicho lo mismo, sea público o privada la actividad, lo que tiene que tener
es una gobernanza adecuada en el sentido de la transparencia en los costes, en los beneficios, en la fijación de las tarifas, en el control de la calidad, en la atención a los consumidores, porque es verdad que tenemos en España ejemplos de empresas municipales del agua que no son precisamente satisfactorios. Y otros, por el contrario, de empresas privadas que han intentado cumplir con determinados estándares. Lo fundamental es que ese derecho se garantice y se garantice desde mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, sobre la formación de los costes, los distintos costes que se incorporan y cómo eso luego repercute en los precios, cuáles son los márgenes de beneficio. En fin, el control social. Yo hablaría sobre todo de control social de un bien que es público, que de acuerdo con nuestra Constitución y nuestras leyes es público, pero que, sobre todo en el ámbito municipal, ha pasado a la iniciativa privada prácticamente en toda España, ¿no? Y en cuanto a la agricultura, pues volviendo a los datos que están en el mismo informe que habla de cuántos litros de agua hay aquí detrás, un litro de vino no ecológico, como el que tú mencionas, con poco regadío, pues se lleva la friolera de 500 litros de agua detrás, un litro de vino. Por lo tanto, esa idea de la huella hídrica, que está dentro del concepto más amplio de huella ecológica, cuántos recursos utilizamos, que una parte la vemos, pero otra parte está sucediendo en algún sitio del mundo y a nosotros nos llega el producto final y necesitamos aumentar la concienciación ciudadana respecto al ciclo íntegro de vida de cualquiera de las cosas que consumimos. Por supuesto, no solo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los derechos humanos. Cuando compramos ropa, detrás de una prenda a buen precio, muchas veces lo que hay es explotación infantil, condiciones laborales que no las toleraríamos si estuvieran cerca de nosotros, pero que cuando vamos a una tienda y compramos no lo estamos viendo. El tener una visión mucho más integrada de los procesos productivos en un mundo globalizado nos puede ayudar a diseñar políticas mucho más eficientes desde el punto de vista social y ambiental. Muy bien, aquí delante, sí. Profesor Capel. Yo soy profesor del Departamento de Geografía, Horacio Capel. Este tema de la conciencia ciudadana sobre las cuestiones del agua es muy importante. Yo recuerdo bien el debate que hubo en Murcia en relación con la paralización de los proyectos del trasvase del Ebro hacia el Levante y hacia Murcia. Y algunos grupos políticos acuñaron un eslogan que tuvo mucha fuerza allí, que era agua para todos. Hubo incluso manifestaciones muy numerosas con este eslogan. Alguien reargulló y dijo algo que me parece muy importante: agua para todos, pero no para todo. Porque cuando yo recuerdo haber escuchado a un técnico en relación con el problema de la llegada de agua de otras cuencas hacia Murcia, que decían, necesitamos agua, pero naturalmente no para el riego, sino para hacer campos de golf y facilitar la promoción inmobiliaria, como se hizo de manera abusiva. Entonces, esta cuestión de agua para todos, pero no para todo, y la toma de conciencia general de los problemas del agua de una manera compleja, me parece muy importante, y instituciones como el Instituto del Agua y otras similares en la universidad, y la difusión de conocimientos a otros niveles educativos, me parece una cuestión fundamental. Yo creo que hay que educar desde muy jóvenes a los futuros ciudadanos en la conciencia de la responsabilidad de sus propios actos, del impacto que tienen sus actos y de cómo desarrollan su vida en un mundo donde todo
tiene una interdependencia muy notable y, por tanto, lo que hacemos puede tener repercusiones a gran distancia de nosotros, ¿no? Y es verdad que la sociedad murciana se puede claramente ver cómo había crecido en la expectativa de una prosperidad asociada al trasvase Tajo Segura, que le hizo concebir como nueva panacea, como refuerzo de esa prosperidad, el gran trasvase desde el Ebro. Porque con ese trasvase desde la cabecera del Tajo, que yo antes decía que se concibió con la idea de que podía transferir todos los años 1000 hectómetros cúbicos, en la práctica se desarrollaron regadíos que necesitaban 2000 hectómetros cúbicos. No 1000, 2000, que no sé de dónde pensaban llegar, pero de entrada ya estaban ahí. Inmediatamente se empezó a hablar de déficit en la cuenca del Segura. Bueno, claro, el déficit es la diferencia entre los recursos disponibles y la demanda existente. Si uno hace crecer ad infinitum la demanda, no hay recursos que satisfagan y hay siempre déficit, ¿no? Pues el déficit en la cuenca del Segura en gran medida es la consecuencia de haber pensado que el agua que estaba en la cabecera del Tajo era propiedad, entre comillas, y garantía absoluta para el desarrollo de Murcia. Claro, a lo largo del tiempo las cosas han ido cambiando y no solo porque llueva menos, sino porque toda la cuenca del Tajo han ido apareciendo también demandas que no existían en el pasado. Demandas de regadío, pero también demandas de desarrollo industrial, de desarrollo inmobiliario. Han comenzado a aparecer, en fecha más reciente, demandas ambientales, cómo pasa el agua del Tajo por Toledo, cómo llega a Aranjuez, etcétera. Es decir, las personas que viven en la cuenca del Tajo han empezado a ser beligerantes con los naturales receptores de las aguas de unos embalses que, además, durante la peor sequía que ha vivido España, yo pude ver en el límite de llegar a ser puro fango, porque allí casi no quedaba agua. Por tanto, ha cambiado mucho la situación, pero la cultura dominante en Murcia es la del agua para todos y que me la traigan. El agua para todos y que me la traigan, porque, mientras tanto, el 50% de los regadíos que habían en Murcia en el año 2004 seguían siendo regadíos altamente ineficientes. El otro 50% no. En Murcia convivían los dos modelos de agricultura, una agricultura de riego por goteo absolutamente tecnificada y controlada, y unos regadíos, por ejemplo, en Lorca, que la primera vez que yo fui a visitarlos, porque había una obra de modernización en curso, no daba crédito de acequias a cielo abierto con pérdidas impresionantes, pero eso sí, pidiendo el agua del trasvase. Claro, la optimización de las infraestructuras existentes fue una de nuestras prioridades en Murcia, y eso salvó muchos regadíos que, desde luego, no podían sacarle más agua al Tajo porque no había agua. El profesor Capels, da la circunstancia que es lorquino, es buen conocedor de Lorca y de Murcia, sí. Muy bien, hay pedidas dos palabras, alguien en medio de la sala y luego el profesor Anicet Blanc. Sí. Sí. Señora Narbona, me ha gustado mucho su exposición. Soy Carlos Chica, de la Comisión de Agua y Energía del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Bien, no se lo tome como una defensa profesional, porque en absoluto estamos en la Universidad de Barcelona y yo he sido profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, o sea que ambas universidades. Ha nombrado el tema de los ingenieros de caminos un poco, si me permite, entre comillas, y me lo tomo a bien, como los malos de la película, que son los que han destrozado todo, en fin. No hay nada peor que ver o analizar épocas pasadas con las gafas, digamos, actuales. Cuando usted muy bien ha enfocado el tema bajo el punto de vista del regeneracionismo, bueno, viene de Joaquín Costa, y Joaquín Costa no era ingeniero de caminos, era político. O sea que no tuvo que ver nada con el regeneracionismo. Bien, es verdad que lo realizó Manuel Lorenzo Pardo, ingeniero de caminos, en tiempos de la República, con precisamente
el trasvase Tajo Segura en 1933, en el primer, digamos, Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Entonces, lo que me gustaría aclarar es que efectivamente las obras hidráulicas las hacen los ingenieros de caminos, eso está fuera de duda, pero los que lo deciden probablemente no sean los ingenieros de caminos. Y entonces, como se ha hablado de contaminación, me gustaría saber su opinión sobre la contaminación del agua, la principal, que yo creo que es la contaminación política. Y me explicaré. En tiempos, usted sabrá, en tiempos del ministro Borrell, hizo un gran plan de trasvases en toda España. Entonces, el PSOE era trasvasista y el PP era antitrasvasista. Luego, cambia el poder, sube el PP, el PSOE en la oposición. O sea que el ser trasvasista o no ser trasvasista parece que depende de si se está en el poder o no se está en el poder. Claro, eso viene a cuento de que es mejor inaugurar obras grandes porque las medallas se las pone y a lo mejor una depuradora no es tan, no sé, no da tanta categoría o prensa. Entonces, a mí lo que me gustaría es que explicar un poco por qué no se debate los temas del agua bajo muchos puntos de vista, evitando que los políticos, y no es que me meta con ellos, pero exacerban un poco el sentimiento del agua, porque en España el agua es una bebida, pero también es un sentimiento, y entonces con sentimientos no podemos, vamos, no, es muy difícil discutir y llegar a soluciones o aproximaciones a la realidad. Aquí en Cataluña, pues parece el trasvase del Roine, pues es de convergencia. Las desaladoras, bueno, socialistas, como usted bien ha dicho. O sea, y a lo mejor pues las soluciones que se tienen que promocionar pues vienen ligadas un poco pues a la regeneración, a reutilización, bueno, las 3 R's, en fin, con una visión más moderna. O sea, que me gustaría ver su opinión sobre si es posible o no es posible, no digo ya en España, en qué situación, o incluso aquí en Barcelona, poder hablar del agua sin la politización que lleva consigo. Muchas gracias. Pues como usted muy bien dice, no todos los ingenieros de caminos son malos, ni tampoco todos los políticos somos malos. De todo hay. Hay ingenieros de caminos extraordinariamente valiosos que además en estos últimos años han incorporado una visión, en este caso de la obra hidráulica incluso, que ha integrado las exigencias ambientales que previamente no por los ingenieros de caminos, sino por la sociedad en su conjunto no eran tenidas en cuenta. Y en mi propio equipo en el Ministerio, bastantes de mis colaboradores eran ingenieros de caminos. Ingenieros de caminos que reconocían los límites a la hora de tratar con un recurso vivo como es el agua, que no se puede tratar igual que se tienden cables con la electricidad y que más da que se conecten todos los cables, porque entre la electricidad y el agua que circula por un río hay una diferencia básica y es que el agua crea vida y cuando la pasas de un río a otro río hay una serie de consecuencias. El incorporar ese pensamiento más asociado a los ecosistemas, más asociado a la vida dentro de la función del agua, ha costado mucho trabajo. Y efectivamente, cuando se derogó el trasvase del Ebro, hubo una interpretación politizada que a mí me resultó bastante lamentable. Primero porque pocas veces se mencionaba que con posterioridad al Plan Borrell de los años 90 se había aprobado en Europa una directiva que es la Directiva Marco del Agua, que es la que a partir del año 2000 ha tenido que orientar las actuaciones en materia de política de agua de todos los países miembros. Y el trasvase del Ebro no se derogó por un capricho político, sino, entre otras cosas, porque no obtuvo un euro de financiación durante la etapa de gobierno de Aznar. Es más, cuando yo llegué al Gobierno, en la Comisión Europea nos felicitaron de que elimináramos esa obra que la Comisión Europea consideraba una obra no justificada
ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista ambiental, y había pasado por toda una serie de informes que eran ya negativos. Por lo tanto, el trasvase del Ebro fue derogado en realidad por la Comisión Europea, y prueba de ello es que no se ha vuelto a plantear, que en el periodo reciente de 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular, con mayoría del PP en Aragón, con mayoría en Castilla-La Mancha, con mayoría en Murcia, con mayoría en Valencia, nadie ha vuelto a suscitar el tema del trasvase del Ebro, porque es una obra que responde efectivamente a una concepción que hoy día no tiene cabida, entre otras cosas, en el enfoque o la perspectiva que la Unión Europea tiene sobre la política del agua. Entonces, yo creo que es fundamental que los temas se analicen desde el punto de vista técnico, incorporando elementos ambientales que en el pasado no se tenían en cuenta y que hoy forman parte de nuestro acervo como conocimiento. Y claro, quien considerara que yo era una antitrasvasista feroz, pues se llevó el disgusto, por ejemplo, de que yo seguí manteniendo el uso del trasvase Tajo Segura, porque era una obra que ya estaba hecha y yo entendía que mi responsabilidad era optimizarla, que efectivamente se gestionara bien y que lo que se pudiera transferir a la cuenca del Segura se transfiriera. Y eso me costó las broncas más gordas de mi historia política con mi compañero socialista de Castilla-La Mancha, que cada gota que bajaba por el trasvase Tajo Segura era una guerra declarada contra la ministra de su mismo partido. Por lo tanto, es verdad que ha habido momentos en que ha podido plantearse en términos de confrontación política, pero yo creo que la política del agua, como todas las grandes políticas, lo que requiere es una aproximación muy rigurosa. Y los temas de la obra pública, no solo cuando hablamos de obra hidráulica, sino las obras públicas que hemos hecho a lo largo de los últimos años, hoy también hay que verlas desde un punto de vista económico que hace relativamente poco tiempo no se contemplaba. Es decir, el gasto público se somete ahora a unas evaluaciones previas en términos de eficiencia, que obviamente hace 30, 40, 50 años nadie exigía que las cuentas públicas estuvieran saneadas. Ahora sí, ahora se nos cuestiona si hacemos un aeropuerto para que lleguen 2 aviones o si hacemos demasiados trenes de alta velocidad. Pues igualmente se cuestiona si hacemos grandes embalses para almacenar agua para unos regadíos que en realidad no se van ya a desarrollar porque ya no hay agricultores. Eso son casos concretos que existen a lo largo de la cuenca del Ebro y que la gran defensa que se hacía de ellos no era tanto una defensa partidista, es que eran los embalses que habían proyectado en la Confederación del Ebro hacía 50 años o hacía 40 años. Y yo siempre decía, bueno, pero es que no estamos hablando del vino, que gana con los años, que gana Solera, estamos hablando de obra pública que hace unos años se planteaba con un determinado enfoque y ahora, desde el punto de vista económico, de repercusión de costes y desde el punto de vista ambiental, hay que integrar otros elementos. Por lo tanto, yo tengo todo el respeto hacia los ingenieros de caminos como pretendo que lo tengan hacia los que estamos en responsabilidades públicas, que, insisto, de todo hay en todos los colectivos, pero una persona que ha estudiado una carrera universitaria y la ejerce con rigor es absolutamente necesaria en una sociedad compleja como la que vivimos, donde eso sí, hace falta que intentemos una visión más integrada de las distintas ciencias para hacer las cosas mejor, ¿no? Muy bien, nos queda un poco más de 5 minutos y tenemos 3 palabras solicitadas, el profesor Blanc, luego el profesor Carmona y luego aquí en medio de la sala también. Pues buenas tardes, yo soy profesor Blanc, como me han indicado, del Instituto de Recerca de l'Aigua. A ver, yo le pediría a ver si me podía despejar una duda, usted que ha participado y participa en muchos comités internacionales. Me sorprende porque quizás sea un fallo mío de que no leo bien los comunicados de prensa, los comunicados públicos, pero me parece que más allá del análisis integrativo que usted muy bien ha expuesto y que compartiremos mucha gente en esta sala, siempre he hecho faltar un par de análisis a nivel global. En la última conferencia de cambio climático en París se echó de menos lo que ahora comentaré y tan solo en nuestra prensa nacional yo vi un comentario de un profesor también de nuestra casa de la Facultad de Geología. Son 2 aspectos. Uno es imposible hacer un análisis integrativo del agua en el planeta si no se habla de la superpoblación del planeta.
y el control de la natalidad. Y eso hay un miedo o una hipocresía colectiva que nos escondemos todo a hablarlo, probablemente porque va muy relacionado con los modelos políticos a desarrollar en la civilización humana. Y el otro tema que va atado y ligado a eso, y probablemente yo soy dependiente de mi formación como biólogo, es análisis integrativo de los ecosistemas, no de la especie humana, de los ecosistemas. La biosfera tiende a disminuir la entropía. Va en contra del principio de la segunda ley de la termodinámica a nivel universal, planetario del universo. Claro, la civilización humana, la evolución humana, lleva inherente, desde los sumerios cuando implantan los sistemas de regadío, el incremento de consumo de agua y de energía. Probablemente la sociedad del conocimiento no rompa esa tendencia, al contrario, lo va a acentuar. ¿Por qué en las reuniones internacionales, en las comisiones internacionales, no se habla de este hecho? Si vamos a generar una sociedad del bienestar, del conocimiento, lo más amplia posible y compartida, supongo, por la mayoría de la población humana, ¿por qué no se entran estos dos factores y se analizan cuando se hacen los cálculos? El tema de la población sí se analiza en el ámbito de Naciones Unidas. Hay muchos paneles, muchos grupos que trabajan, por una parte, en la necesidad de que la natalidad sea un acto voluntario y consciente y no el resultado de una cultura en la que tener muchos hijos es una garantía de que alguno te quedará vivo para que se ocupe de ti, que es lo que le oí decir hace muchos años a una mujer en Kenia cuando estaba precisamente visitando un poblado masái con la responsable del programa de Naciones Unidas sobre planificación familiar, ¿no? Sobre asesoramiento en materia de educación sexual y de reproducción. Entonces, ahí tenemos, sin ninguna duda, mucha tarea por hacer, porque hay un crecimiento de la población en nuestro planeta que está muy concentrado en ámbitos extremadamente pobres de nuestro planeta. Es decir, que lo que nos está creciendo es la población de países con un nivel de educación y de sanidad muy bajo, por lo tanto, son personas que crecen en un entorno que, independientemente de la huella ecológica que produzcan, que cada uno de ellos no produce ni la 10ª parte de lo que producimos cada uno de nosotros, sino desde el punto de vista de sus condiciones de vida están muy lejos de ser una vida digna. Y, por tanto, si conseguimos frenar la tendencia al crecimiento de la población en países africanos, en países asiáticos, que está ahora mismo desbocado, porque además lo que ha sucedido es que con la mejora de las condiciones sanitarias, si antes había 10 hijos en una familia africana, pero no llegaban más que 4 a la edad adulta, ahora, en cambio, no llegan 4, ahora pueden llegar 8, porque las condiciones sanitarias son algo mejores que en el pasado y, por tanto, esa tasa de fertilidad se convierte en un aumento de la población todavía más intenso en los países más pobres. Sí que se habla en el ámbito de Naciones Unidas de los temas de sobrepoblación, pero yo creo que hay siempre que tener en cuenta la distribución no equitativa del acceso, desde luego, a la riqueza, a la renta, pero también a los recursos naturales a lo largo y ancho del planeta. En estos momentos hay unos 900 millones de personas que no comen lo suficiente como para preservar su vida. Y en el otro extremo tenemos prácticamente la misma cantidad de personas, otros 900 millones de seres humanos, que comen mucho más de lo que deberían. Y cuando se hacen perspectivas a medio plazo de si necesitamos más producción de alimentos o no, hay una parte muy importante que sería más bien una redistribución de alimentos y un cambio en la dieta, que antes he señalado algún elemento asociado, pero en general una dieta con una carga de ingesta negativa para nuestra salud y que convive al mismo tiempo con porcentajes de la población mundial que comen poco y mal y en unas condiciones sanitarias muchas veces dramáticas, ¿no? Luego, cada vez que hablemos de población tenemos también que hablar de cuál es el consumo unitario de los miembros de la comunidad humana, es decir, cuál es la huella real de las personas que viven, por ejemplo, en África. África apenas produce el 4% de las emisiones de CO2 y, sin embargo, está sufriendo de una manera dramática los peores efectos ya del cambio climático. Hay
una distribución inequitativa de causas y consecuencias del cambio climático y de cualquier otro elemento, desde el punto de vista ecosistémico, de los límites planetarios en los que nos movemos. Hablamos del cambio climático, pero podemos hablar del ciclo del nitrógeno, de los límites planetarios, tal como los presenta la Escuela de Estocolmo, ¿no?, que deberían orientar todas las políticas de manera que no superemos más límites, que ya hemos superado algunos, ¿no? Entonces, sí que creo que hay en estos momentos la idea de que, por ejemplo, en materia de agricultura, tenemos mucho margen para reducir consumo de fertilizantes, consumo de agua, consumo de productos químicos en general y obtener cosechas más duraderas en el tiempo y más saludables. Hacer más con menos no es una utopía, es algo que nos tenemos que plantear para una población que, en todo caso, por supuesto, va a crecer y que tardaremos tiempo en que se controle. Hay perspectivas, hay estimaciones hechas de en qué momento la población humana va a alcanzar un techo, pueden ser 9.000, pueden ser 10.000 millones de seres humanos, pero hay estudios demográficos que sitúan al planeta con una carga de población de ese orden. Bueno, esa población solo es sostenible y puede tener una vida digna si cambiamos y mucho las pautas de consumo y de producción de los países más ricos, si no, ni esa población ni la mitad de esa población. Bien, tenemos muy poco tiempo, una pregunta del profesor Carmona y una más muy breve, tendría que ser. Sí, José María Carmona, profesor de hidrogeología de esta universidad. Muy rápido. Es una pregunta y a la vez una reflexión sobre el tema que se ha hablado antes de la gestión municipal pública o privada del agua de abastecimiento a la población. Y es la siguiente. A ver, el cambio climático nos está llevando pues, a determinadas acciones a realizar, como por ejemplo el tema del ahorro en el consumo por parte de la población del agua que consume diariamente. ¿Hasta qué punto una empresa privada está interesada que se lleve a cabo de manera real ese ahorro? Porque al fin y al cabo eso supone un menor consumo de agua, con lo cual, en principio, si es una empresa privada, lo que quiere es optimizar beneficios. Gracias. Eso sucede igual en la producción de energía, ¿no?, que uno piensa, bueno, lo que le interesa a la empresa de turno es que yo consuma más, no que yo consuma menos. Salvo que una parte de la actividad de la empresa privada de turno obtenga beneficios asesorando para reducir el consumo del agua o de la electricidad a sus clientes. Esto ya es una línea de negocio que hoy existe, es decir, la instalación de sistemas para procurar un menor consumo de agua o un menor consumo de electricidad es una línea de negocio. ¿Cuánto compensa esa línea de negocio el que efectivamente consumamos menos? Bueno, como de momento seguimos consumiendo bastante, yo creo que todavía hoy es una línea que puede resultar a algunas grandes empresas rentable. Hacer una oferta, como están haciendo, para que ahorremos agua, para que seamos más eficientes en el consumo eléctrico. Hay cada vez más capacidades desde el punto de vista técnico de medir lo que consumimos de agua o de electricidad y, mientras tanto, eso, de momento, es un espacio de negocio también para la empresa privada. Pero en el largo plazo, lo que planteas es absolutamente pertinente, porque llegará un momento que, si se consume mucho menos, quienes tienen beneficios a partir de tu consumo, pues tendrán que dedicarse a otras cosas, ¿no? Muy bien. Por último, así brevemente, por favor. Y estoy estudiando el máster en Ciencia y Gestión Integral del Agua. Estamos de acuerdo que para mitigar los efectos del cambio climático son a través de la ciencia y la tecnología, pero las decisiones finales están en manos políticas. Y yo quisiera preguntarle a usted, como política, sobre la COP21. Hablamos de los compromisos no legales que se adoptaron en esa COP21, pero 3 de los planteamientos que hizo la Comisión Técnica de mi país en esa COP21 fueron, por ejemplo, el primero, la Declaración Internacional de los Derechos de la Naturaleza. El segundo fue sobre la aparición de cortes internacionales que sancionen desastres naturales que actualmente no existen. No se comprende cómo puede haber cortes internacionales para sancionar
capitales financieros, pero no para desastres naturales. Y la tercera fue, paradójicamente, los bienes ecológicos los producen países en vías de desarrollo, y los que los consumen mayoritariamente son los países desarrollados, mientras que los bienes tecnológicos los producen los países desarrollados. El planteamiento fue, ¿por qué existen patentes para estos bienes tecnológicos y no patentes para los bienes ecológicos que están siendo consumidos? ¿Qué piensa usted al respecto? Muy bien. Yo comparto la necesidad de tribunales internacionales para perseguir los delitos ambientales, porque en el fondo son delitos contra la vida. Y de hecho ya hay en estos momentos algunos juicios planteados desde distintos tribunales contra empresas que han contaminado gravemente el delta del Níger, en Nigeria, durante mucho tiempo, creando una auténtica devastación, tanto desde el punto de vista natural, de la naturaleza, como desde el punto de vista de la salud. Yo creo que esa es una línea en la que están trabajando instancias distintas. Yo creo que es absolutamente pertinente que los convenios internacionales en materia ambiental sean vinculantes y, si los países no cumplen con sus compromisos, se les pueda reclamar en los tribunales. Y les contaré que recientemente un tribunal en Holanda ha aceptado a trámite una demanda de una ONG contra el Gobierno de Holanda por no estar haciendo políticas de lucha contra el cambio climático a la altura del desafío que supone para la humanidad el calentamiento global. De manera que la justicia va entrando, igual que en España desde el año 2006 tenemos fiscales especializados en materia de medio ambiente para perseguir delitos ambientales y, en la medida de lo posible, evitarlos. Creo que en una sociedad globalizada tiene que haber también tribunales internacionales como los que plantea. Y, por supuesto, los derechos de la naturaleza es un debate que tiene bastante seguidores en el ámbito internacional. Hay países que han integrado en su Carta Constitucional derechos de la naturaleza y, en todo caso, lo que se ha ido abriendo camino es el reconocimiento de derechos en relación con los bienes públicos, en la idea de preservar el bien común, que es efectivamente el disfrute de cuestiones básicas para la vida, como son el aire, como es el agua, como son los alimentos, como son los bosques, que hoy tienen, yo creo, mucho más reconocimiento desde el punto de vista político que el que tenían hace solo algunos años. Me parece que hay una ciudadanía que presiona en esa dirección y que indudablemente va generando una tensión sobre quienes tienen responsabilidades políticas. Me parece que me he dejado algo, derechos de la naturaleza, Corte Internacional, y la tercera cuestión no recuerdo ahora. Las patentes, sí. Bueno, en las patentes, en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, hay un desarrollo propio de esa convención, de la Convención de Biodiversidad, precisamente para preservar el valor del patrimonio genético y establecer límites al uso, digamos, privado de algo que debe ser considerado como un bien común. Desde que se estableció el Acuerdo de Cartagena a propósito de los desarrollos de la riqueza genética, del acceso a los bienes genéticos, a la riqueza de la biodiversidad, se han dado algunos pasos no concluyentes, pero que yo creo que apuntan en esa dirección, en la dirección de preservar lo que es riqueza común, para que no sea objeto de un intercambio mercantil como el que tienen las patentes tecnológicas. Pero ahí sí que queda mucho por hacer, porque además tenemos un campo muy inexplorado en el que yo he venido trabajando en estos últimos años, que son los océanos, donde se alberga una parte fundamental de la riqueza genética del planeta. Y es muy difícil vigilar lo que se está haciendo ahora en los océanos. Si ya es difícil en tierra firme, en esa gran frontera última que son los océanos, es todavía más complicado, ¿no? Bien. Esta última observación entra de lleno en mi
mi particularidad como oceanógrafo. Entonces, creo que la exposición que ha realizado Cristina Narbona ha sido muy ilustrativa, que ha sido muy esperanzadora, y creo que también el potencial tanto de esta universidad como del conjunto de centros de enseñanza superior y media, etcétera, en España, tendrán o tienen un futuro muy posiblemente muy brillante en este aspecto. Muchísimas gracias por tu presentación, gracias al público, y con esto damos pues por concluida la jornada. Gracias. A todos.